El sol matutino apenas comenzaba a calentar la tierra polvorienta de Chihuahua cuando Renata sintió que su mundo se desmoronaba. Había caminado durante horas junto a su hermano Miguel por el sendero que llevaba al rancho de los Herrera, creyendo que iban a buscar trabajo en los campos de sorgo. Sus huaraches gastados levantaban pequeñas nubes de polvo rojo con cada paso, y el calor ya empezaba a hacerse sentir a través de su rebozo descolorido. ¿Falta mucho, Miguel?, preguntó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su hermano, 5 años mayor que ella, caminaba con una determinación que no había visto antes. Sus ojos evitaban los de ella, y eso le causaba una extraña inquietud en el pecho. Ya mero llegamos, respondió él con voz ronca, sin voltear a verla. Vas a estar bien, Renata. Es lo mejor para todos. Ella frunció el ceño. ¿Lo mejor para todos? ¿De qué hablaba? Desde que murió su madre hace 3 años, Miguel había sido todo lo que le quedaba. Su padre los había abandonado cuando ella tenía apenas 10 años, y desde entonces habían sobrevivido juntos, trabajando en lo que podían, durmiendo donde los dejaran. Al llegar a una encrucijada marcada por un mezquite solitario, Miguel se detuvo. A lo lejos se veía una polvareda que se acercaba, y pronto distinguieron a un hombre montado en un caballo alazán, seguido por otro hombre a pie que tiraba de las riendas de un caballo viejo y cansado. Ese es Tomás Herrera, murmuró Miguel, y Renata notó como sus manos temblaban ligeramente. Recuerda lo que te dije, pórtate bien y no causes problemas. El corazón de Renata comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Miguel nunca le había hablado de portarse bien con los patrones, y la forma en que evitaba su mirada la llenaba de un miedo que no podía explicar. Tomás Herrera desmontó con la agilidad de quien ha vivido toda su vida en el campo. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y una barba entrecana que no lograba ocultar su sonrisa depredadora. Sus ojos pequeños y oscuros recorrieron a Renata de arriba abajo, como si estuviera evaluando ganado. Así que esta es la muchacha, dijo con voz áspera, acercándose demasiado. Renata instintivamente dio un paso atrás, pero Miguel la sujetó del brazo. Se ve joven y fuerte. Servirá bien en la casa. ¿Servir en la casa? Renata miró a su hermano con confusión. Miguel, ¿de qué habla? Miguel no respondió. En cambio, extendió la mano hacia Herrera, quien le entregó las riendas del caballo viejo. Era un animal flaco, con las costillas marcadas y la mirada apagada, pero para Miguel parecía ser un tesoro. Trato hecho, dijo Herrera, y entonces Renata lo entendió todo. No, gritó, tratando de soltarse del agarre de su hermano. Miguel, no puedes hacer esto. Soy tu hermana. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras la realidad la golpeaba como un puño en el estómago. Su propio hermano, la única familia que le quedaba, la estaba vendiendo como si fuera una cosa. Es por nuestro bien, Renata, dijo Miguel, sin poder mirarla a los ojos. No podemos seguir así. Con el caballo podré trabajar mejor, conseguir más dinero. Y tú tendrás un techo y comida. No quiero un techo. Te quiero a ti, sollozó, pero Miguel ya le había soltado el brazo y se alejaba con el caballo. Miguel, por favor. No me dejes. Herrera la tomó del brazo con fuerza, sus dedos marcándose en su piel morena. Ya basta de gritos. Ahora eres mía, y más te vale acostumbrarte. Renata luchó contra él, pero era inútil. A través de las lágrimas, vio cómo Miguel se alejaba sin voltear atrás, llevando consigo el caballo que había valido más que su hermana. El sonido de los cascos sobre la tierra seca fue como cuchillos en su corazón. Miguel, gritó una última vez, pero su hermano ya era solo una figura que se perdía en la distancia. Herrera la arrastró hacia su caballo y la montó delante de él. El olor a sudor y alcohol que emanaba de su cuerpo la mareaba, y sintió como sus manos se movían de maneras que la hacían sentir sucia y asustada. Te vas a acostumbrar pronto, le susurró al oído mientras el caballo comenzaba a trotar. Las muchachas como tú siempre lo hacen. Renata cerró los ojos y trató de imaginar que todo era una pesadilla, que pronto despertaría en el petate que compartía con Miguel bajo el techo de lámina de la casa de doña Carmen. Pero el calor del sol en su rostro y el movimiento del caballo la mantenían cruelmente despierta. El camino se extendía ante ellos, polvoriento y desolado, bordeado por nopales y mezquites que parecían testigos mudos de su desgracia. A medida que se alejaban del lugar donde su hermano la había traicionado, Renata sintió como si una parte de ella se quedara atrás para siempre. ¿A dónde me llevas?, preguntó con voz quebrada. A tu nuevo hogar, respondió Herrera, y su risa la hizo estremecerse. Vas a trabajar duro, muchacha.
Y si te portas bien, tal vez hasta te deje comer todos los días. Las lágrimas siguieron cayendo mientras el caballo los llevaba por el sendero pedregoso, alejándola de todo lo que había conocido. El cielo azul de Chihuahua se extendía infinito sobre ellos, indiferente a su dolor, y Renata se preguntó si alguna vez volvería a sentir que pertenecía a algún lugar. En la distancia, las montañas se alzaban como gigantes dormidos, guardando secretos que ella nunca conocería. Y en algún lugar de esa inmensidad, un vaquero solitario seguía su propio camino, sin saber que pronto sus destinos se cruzarían de una manera que cambiaría ambas vidas para siempre. 3 días después del intercambio, Renata ya había aprendido que el infierno podía tener muchas formas. La casa de Tomás Herrera era un rancho deteriorado en medio de la nada, rodeado por corrales vacíos y tierras que alguna vez fueron fértiles. La construcción de adobe se desmoronaba lentamente bajo el peso de años de abandono, y el techo de tejas rotas permitía que la lluvia escasa se filtrara creando charcos de lodo en el suelo de tierra. «Muchacha inútil», gritó Herrera, arrojándole un trapo sucio a la cara. «Que no se te olvide barrer el corral después de hacer la comida». Renata recogió el trapo del suelo sin levantar la mirada. Sus manos, que hace una semana tejían rebozos con su madre recordada, ahora estaban rojas y agrietadas por el trabajo duro. Herrera la había puesto a trabajar desde el amanecer hasta muy entrada la noche, y la comida que le daba era apenas suficiente para mantenerla en pie. Pero lo peor no era el trabajo. Lo peor eran las noches, cuando Herrera llegaba borracho a la casa y sus ojos se llenaban de una maldad que la hacía temblar. Hasta ahora había logrado escapar de sus manos, corriendo hacia el establo o escondiéndose en el gallinero, pero sabía que su suerte no duraría para siempre. «Esta noche no te vas a escapar», le había dicho esa mañana, con aliento agrio y una sonrisa que la hizo sentir náuseas. «Ya me cansé de esperar». Ahora, mientras barría el corral bajo el sol despiadado del mediodía, Renata planeaba su escape. Sabía que no podía regresar con Miguel, después de lo que había hecho, ya no tenía hermano. Pero tampoco podía quedarse aquí. Prefería morir en el desierto que soportar lo que Herrera tenía planeado para ella. El sonido de cascos acercándose la hizo levantar la mirada. Un jinete venía por el sendero, montado en un caballo negro que parecía fundirse con las sombras del mezquite. Incluso desde la distancia, podía ver que no era Herrera. Este hombre era más alto, con los hombros anchos y la postura orgullosa de quien ha vivido siempre en la silla. Cuando el jinete se acercó lo suficiente, Renata pudo distinguir sus rasgos. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por las arrugas que deja el sol del desierto y una barba oscura salpicada de canas. Sus ojos, del color del café tostado, tenían una profundidad que hablaba de experiencias que preferían mantenerse en silencio. «Buenas tardes», saludó con voz ronca pero respetuosa, tocándose el ala del sombrero. «Busco a Tomás Herrera. Está por aquí». «Fue al pueblo», respondió Renata, sin dejar de barrer. «Regresa hasta la noche». El hombre asintió y desmontó con movimientos fluidos. Su caballo era hermoso, de pelaje negro azabache y ojos inteligentes que contrastaban dramáticamente con el animal enfermo que Miguel había recibido a cambio de ella. «Soy Aurelio Mendoza», se presentó, y Renata notó como sus ojos la observaban con una atención que no tenía nada que ver con la mirada depredadora de Herrera. Era como si realmente la viera, como si fuera una persona y no una cosa. «¿Y tú cómo te llamas?». Renata respondió en voz baja, sin dejar de trabajar. Había aprendido que era mejor no llamar la atención de los hombres. «Renata», repitió él, y la forma en que pronunció su nombre la hizo sentir extraña. Hacía tanto tiempo que nadie decía su nombre con respeto. «¿Cuántos años tienes, muchacha?». 15, respondió, y vio cómo algo cambió en el rostro de Aurelio. Sus ojos se endurecieron ligeramente, como si hubiera entendido algo que ella no había dicho. «¿Desde cuándo trabajas aquí?». «Desde hace 3 días», respondió Renata, y luego, sin saber por qué, añadió, «Mi hermano me trajo aquí». Aurelio se acercó un poco más, y Renata pudo ver que sus ojos no eran crueles como los de Herrera. Había algo en ellos que le recordaba a su madre, una gentileza que creía perdida para siempre. «¿Te trajo o te vendió?», preguntó con voz suave, pero firme. Las lágrimas brotaron de los ojos de Renata antes de que pudiera detenerlas. Nadie le había hecho esa pregunta directa, y por primera vez en 3 días, sintió que alguien realmente se preocupaba por la respuesta. «Me vendió», susurró, y las palabras salieron como si fueran cristales rotos. «Por un caballo viejo. Dijo que era por nuestro bien». Aurelio no dijo nada durante un largo momento. Simplemente la observó mientras ella lloraba,
y luego se acercó lentamente, como si temiera asustarla. ¿Herrera te ha lastimado?, preguntó, y había algo en su voz que le dijo a Renata que la respuesta importaba mucho. Todavía no, respondió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero esta noche dijo que ya no me va a dejar escapar. Los ojos de Aurelio se llenaron de una furia fría que la hizo temblar, pero no de miedo. Era la furia de alguien que ha visto demasiada injusticia en el mundo y ha decidido que ya fue suficiente. Ve por tus cosas, dijo con voz tranquila pero decidida. Las que tengas. Mis cosas. Renata lo miró con confusión. ¿Para qué? Porque te vienes conmigo, respondió Aurelio, y en su voz había una certeza que la hizo sentir algo que no había sentido en días: esperanza. Nadie tiene derecho a venderte como si fueras ganado. Pero Herrera pagó por mí, protestó Renata, aunque cada fibra de su ser gritaba que se fuera con este hombre. Va a estar furioso. Que se ponga furioso, dijo Aurelio, y su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. Yo me encargo de Herrera. Tú solo ve por tus cosas. Renata corrió hacia la casa, el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. No tenía muchas posesiones: el rebozo de su madre, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido de su abuela, y una fotografía descolorida donde aparecía con Miguel cuando eran niños. Cuando regresó, Aurelio ya había ensillado su caballo y esperaba con las riendas en la mano. La ayudó a montar detrás de él, y Renata sintió por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras el caballo comenzaba a trotar. A casa, respondió Aurelio, y había algo en esa simple palabra que la hizo sentir segura. Vamos a casa, mija. Mija. Hacía tanto tiempo que nadie la llamaba así. Mientras se alejaban del rancho de Herrera, Renata sintió como si estuviera despertando de una pesadilla. El viento del desierto secó sus lágrimas, y por primera vez en 3 días, se atrevió a sonreír. El rancho de Aurelio Mendoza era un oasis en medio de la inmensidad chihuahuense. Ubicado en un valle protegido por colinas bajas cubiertas de mezquites y nopales, la propiedad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal, construida con adobe y vigas de madera de encino, tenía un portal amplio adornado con flores de bugambilia que la esposa de Aurelio había plantado años atrás. Esta era la habitación de mi Elena, dijo Aurelio, abriendo una puerta que daba a un cuarto pequeño pero acogedor. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, y una ventana enmarcada con cortinas de algodón blanco daba al patio trasero donde crecían algunos duraznos. Murió hace 5 años. Desde entonces, nadie ha usado esta habitación. Renata entró con pasos vacilantes, como si temiera romper algo sagrado. En la cómoda había un espejo con marco de madera tallada, y sobre la cama tendida con sábanas limpias descansaba un chal bordado con hilos de colores. ¿Era su hija?, preguntó Renata en voz baja, tocando suavemente la tela bordada. Sí, respondió Aurelio, y su voz se suavizó con la memoria. Tenía 17 años cuando se enfermó. Una fiebre que no pudimos parar. Su mamá murió cuando Elena nació, así que nos criamos juntos, ella y yo. Renata se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la historia que vivía en esa habitación. Entendía ahora por qué Aurelio la había salvado. En ella había visto el reflejo de la hija que había perdido. No tienes que contarme nada si no quieres, dijo Aurelio, sentándose en la silla junto a la ventana. Pero si quieres hablar, aquí estaré. Durante los siguientes días, Renata se adaptó lentamente a la vida en el rancho. Aurelio tenía 2 vaqueros que lo ayudaban con el ganado: don Ramón, un hombre mayor con bigote blanco y manos avías, y Joaquín, un joven de 20 años con sonrisa fácil y ojos honestos. Ambos la trataron con respeto desde el primer día, siguiendo el ejemplo de su patrón. ¿Sabes cocinar?, le preguntó Aurelio una mañana, mientras tomaban café en el portal. El sol apenas comenzaba a asomar por las colinas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Mi mamá me enseñó, respondió Renata, soplando suavemente para enfriar el café. Sé hacer tortillas, frijoles, guisos de carne. No soy la mejor, pero no se me quema la comida. No necesito a la mejor cocinera del mundo, dijo Aurelio con una sonrisa. Solo necesito a alguien que convierta esta casa en un hogar otra vez. Fue entonces cuando Renata se dio cuenta de lo solo que había estado este hombre. El rancho era próspero, los animales estaban bien cuidados, y la casa estaba limpia, pero faltaba algo esencial. Faltaba el calor humano, la risa, el sonido de alguien más moviéndose por las habitaciones. ¿Por qué no se casó otra vez?, preguntó una tarde, mientras preparaba masa para tortillas.
Aurelio estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando papeles del ganado. Nunca encontré a alguien que quisiera ser madre de Helena, respondió sin levantar la mirada. Y después de que murió, bueno, ya no tenía sentido buscar una esposa. ¿Para qué, si ya no había una hija que criar? Renata entendió entonces algo profundo sobre el dolor de Aurelio. No era solo la pérdida de su hija lo que lo había marcado, sino el hecho de que su identidad como padre había muerto con ella. Y ahora, al traerla aquí, no solo la había salvado a ella, se había dado una segunda oportunidad de ser el padre que había sido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Renata, dando forma a las tortillas con movimientos expertos que había aprendido de su madre. Claro. ¿Por qué me llamaste, mija, ese día? Aurelio dejó de escribir y la miró con ojos serios. Porque en el momento en que decidí llevarte conmigo, te convertiste en mi hija. No por sangre, sino por elección. Y para mí, eso es más fuerte que cualquier lazo de sangre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Renata, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que no había sentido desde que murió su madre, la sensación de ser amada incondicionalmente. Mi hermano me vendió por un caballo, susurró, y las palabras ya no la lastimaban tanto. Dijo que era por nuestro bien, pero sabía que no era cierto. Solo quería deshacerse de mí. Su pérdida es mi ganancia, dijo Aurelio, y en su voz había una firmeza que la hizo sentir segura. Los hijos se eligen, Renata. No siempre nacen de la misma sangre. Esa noche, mientras Renata se cepillaba el cabello frente al espejo de Helena, sintió por primera vez en mucho tiempo que tenía un futuro. No sabía exactamente cómo sería, pero sabía que no estaría sola. Había encontrado no solo un hogar, sino un padre que la había elegido cuando el mundo la había abandonado. Desde la ventana podía ver a Aurelio en el portal, fumando un cigarrillo y mirando las estrellas. Ya no parecía el hombre solitario que había conocido días atrás. Había algo diferente en su postura, como si hubiera recuperado un propósito que había perdido. Gracias, Helena, susurró Renata hacia la habitación vacía. Gracias por dejarme ocupar tu lugar. Y en el silencio de la noche chihuahuense, lleno de grillos y del viento que susurraba entre los mezquites, Renata sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado la familia que había estado buscando toda su vida. Al día siguiente, Aurelio la llevó al pueblo para comprarle ropa nueva y zapatos que le quedaran bien. Cuando la gente les preguntaba quién era la muchacha, él respondía con orgullo, es mi hija Renata. Y cada vez que lo decía, ella sentía como si una parte rota de su corazón se sanara un poco más. 6 meses después, Renata ya no era la muchacha asustada que había llegado al rancho. Sus mejillas habían recuperado el color, sus ojos brillaban con la confianza de quien se sabe amada, y sus manos, aunque aún marcadas por el trabajo, ya no temblaban. La casa de Aurelio había vuelto a la vida con el sonido de sus pasos, su risa y las canciones que tarareaba mientras cocinaba. «Papá», gritó desde la cocina, usando por primera vez esa palabra que había estado guardando en su corazón. «La comida está lista». Aurelio se detuvo en el portal, donde estaba reparando una montura, y sonrió. El sonido de esa palabra en labios de Renata le llenó el pecho de una calidez que no había sentido desde que Helena era pequeña. «Ya voy, mija», respondió, y caminó hacia la cocina con pasos más ligeros. La mesa estaba puesta con platos de talavera que habían pertenecido a su difunta esposa, y el aroma de los chiles rellenos que Renata había preparado llenaba la habitación. Había aprendido a cocinar sus platillos favoritos observando cómo reaccionaba cuando probaba diferentes guisos, y ahora conocía sus gustos mejor que nadie. ¿Recuerdas cuando llegaste aquí?, preguntó Aurelio mientras comían, observando cómo Renata había florecido en estos meses. Parecías un pajarito asustado. Recuerdo que pensé que me ibas a regresar con Herrera, confesó Renata, sirviendo más frijoles en el plato de su padre. No entendía por qué un extraño querría ayudarme. Porque no eras una extraña, dijo Aurelio, y su voz se llenó de emoción. Desde el momento en que te vi, supe que eras la hija que había perdido. No físicamente, pero aquí se tocó el pecho, aquí donde importa. Renata se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. Estos meses habían sido los más felices de su vida, pero también habían llegado con momentos de dolor cuando recordaba a Miguel y se preguntaba si alguna vez volvería a verlo. ¿Crees que Miguel se arrepiente?, preguntó, mirando por la ventana hacia el camino que llevaba al pueblo. Los hombres como tu hermano raramente se arrepienten, respondió Aurelio con honestidad. Pero eso no significa que no haya esperanza. A veces, la vida nos pone pruebas que nos muestran quiénes somos realmente. Como si hubiera sido convocado por sus palabras,
el sonido de cascos se escuchó en el patio. Renata se asomó por la ventana y su corazón se detuvo. Era Miguel, montado en el mismo caballo viejo por el que la había vendido, pero el animal se veía aún más demacrado, y Miguel parecía haber envejecido años en estos meses. «Es él», susurró Renata, y Aurelio se levantó inmediatamente, colocando una mano protectora en su hombro. «¿Quieres verlo?», preguntó, y Renata supo que respetaría cualquier decisión que tomara. «Sí», respondió después de un momento. «Pero no solo». Miguel desmontó con movimientos torpes, y Renata pudo ver que estaba muy delgado, con la ropa sucia y el rostro demacrado. Cuando la vio en el portal, junto a Aurelio, algo se quebró en su expresión. Renata dijo con voz ronca, y ella pudo escuchar la culpa en cada sílaba. Vine a llevarte a casa». «Esta es mi casa», respondió Renata con firmeza, y Miguel miró a Aurelio con ojos llenos de resentimiento. «¿Qué le hiciste a mi hermana?», preguntó con agresividad, pero Aurelio no se inmutó. «Le di lo que tú no pudiste», respondió con calma. «Un hogar, respeto, y amor sin condiciones». Miguel se acercó un paso, pero Renata se interpuso entre él y Aurelio. «No», Miguel dijo con voz firme. «Tú perdiste el derecho de llamarte mi hermano cuando me vendiste como si fuera ganado. Don Aurelio me salvó de Herrera, me dio un hogar y se ha convertido en el padre que nunca tuve». «Yo soy tu familia», gritó Miguel, y Renata pudo ver lágrimas en sus ojos. «Tu sangre». «La familia no se define por la sangre», respondió Renata, tomando la mano de Aurelio. «Se define por el amor, la lealtad y la protección. Tú me abandonaste cuando más te necesitaba. Él me recogió y me dio una nueva vida». Miguel se quedó en silencio durante un largo momento, mirando el suelo. Cuando levantó la vista, había una derrota en sus ojos que Renata nunca había visto antes. «El caballo se murió», susurró. «Hace 2 meses. Y desde entonces no he podido conseguir trabajo. Pensé que si venía por ti, podríamos empezar de nuevo». «Ya empecé de nuevo», dijo Renata, y su voz se suavizó ligeramente. «Pero no contigo, Miguel. Contigo terminé el día que decidiste que un caballo valía más que tu hermana». Miguel asintió lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. Se dirigió hacia su caballo, pero se detuvo y se volvió hacia Aurelio. «Cuidéla», dijo con voz quebrada. «Cuidéla mejor de lo que yo lo hice». «Eso no necesitas pedírmelo», respondió Aurelio. «Es mi hija ahora». Mientras Miguel se alejaba por el sendero polvoriento, Renata sintió que un capítulo de su vida se cerraba para siempre. No había alegría en esa despedida, pero tampoco dolor. Solo una paz profunda que viene de saber que había tomado la decisión correcta. «¿Estás bien?», preguntó Aurelio, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Sí», respondió Renata, y se dio cuenta de que era cierto. «Estoy en casa». Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas del desierto chihuahuense, Renata miró a Aurelio y sintió una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Había perdido a un hermano que la había traicionado, pero había ganado a un padre que la había elegido. «Gracias», le dijo, y Aurelio supo que esa simple palabra contenía todo lo que ella sentía. «Gracias a ti, mija», respondió, y en sus ojos había lágrimas de felicidad. «Por darme la oportunidad de ser padre otra vez». Y en el silencio de la noche, rodeados por la inmensidad del desierto que ya no les parecía solitario, padre e hija adoptiva brindaron por el futuro que construirían juntos, demostrando que la familia más fuerte no siempre es la que comparte sangre, sino la que comparte amor, respeto y la decisión inquebrantable de cuidarse mutuamente. El viento nocturno susurraba entre los mezquites, llevando consigo las promesas de mañanas mejores y la certeza de que, a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos.